Imagina despertarte una mañana y encontrar todo el horizonte lleno de buques de guerra enemigos. No 10. No 50. Más de 100 embarcaciones extendiéndose hasta donde alcanza la vista, transportando al ejército más poderoso de la tierra, y vienen por ti. Sin refuerzos. Sin escape. Solo muros de piedra y la certeza de que si fallas, todo un imperio marchará a través de ellos sin resistencia. Eso es exactamente lo que ocurrió en el verano de 1480 en una pequeña isla llamada Rodas. Y lo que sucedió después demostraría que, a veces, la fortaleza más fuerte no está hecha de piedra, sino de los hombres que la defienden. Déjame llevarte de vuelta a ese momento en que un puñado de caballeros se enfrentó a todo un imperio. A finales del siglo XV, el Mediterráneo oriental no era una tranquila zona comercial. Era una olla a presión. Todas las grandes potencias tenían barcos navegando por esas aguas. Mercaderes, peregrinos, saqueadores, buques de guerra, todos compartiendo las mismas rutas marítimas estrechas. Y justo en medio de todo ese caos estaba Rodas. La isla no era enorme. Tampoco era el puerto más rico de la región. Pero su ubicación era perfecta. Cualquier barco que navegara entre el mar Egeo y la costa del Levante tenía que pasar cerca de Rodas. Controlar esa isla significaba controlar quién navegaba, quién pagaba impuestos, quién era atacado, y quién lograba regresar a casa con vida. Durante décadas, los caballeros hospitalarios habían administrado Rodas como una máquina militar disfrazada de fortaleza. No eran nobles ceremoniales jugando a la guerra. Eran combatientes endurecidos que habían aprendido que sobrevivir significaba disciplina, vigilancia constante y tratar cada día de calma como si fuera la víspera de un ataque. Desde el mar, Rodas parecía tranquila. Torres elevándose contra cielos azules. Piedra blanca reflejando la luz del sol. Pero dentro de esas murallas, los caballeros nunca se relajaban. Reparaban las fortificaciones antes de que aparecieran grietas. Movían las posiciones de los cañones conforme evolucionaba la tecnología de artillería. Almacenaban suministros como si siempre esperaran lo peor. Porque sabían que, tarde o temprano, alguien lo suficientemente poderoso aparecería para ponerlos a prueba. Ese alguien era el Imperio Otomano. Después de la caída de Constantinopla en 1453, los otomanos ya no estaban en ascenso. Ya habían ascendido. Sus ejércitos aplastaban a la oposición. Su marina crecía con rapidez. Y cada victoria reforzaba la idea de que el siguiente objetivo caería igual de fácilmente. En ese contexto, Rodas era como una espina clavada. Para el liderazgo otomano no era solo una cuestión militar. También era simbólica. Una fortaleza cristiana situada incómodamente cerca de las costas otomanas, interrumpiendo el comercio, ofreciendo refugio a los enemigos, y lo peor de todo, sobreviviendo abiertamente. Para el sultán Mehmed II, conquistador de Constantinopla, cualquier vacío en el control imperial era inaceptable. Los imperios construidos sobre la expansión no pueden permitirse la existencia de desafíos visibles. Rodas no necesitaba desafiar abiertamente al poder otomano. Su mera existencia era provocación suficiente. Representaba retraso, desafío, incertidumbre. Tres cosas que los constructores de imperios detestan. Así que la decisión se volvió inevitable. Rodas tenía que caer. Pero esto no fue un movimiento impulsivo. Los otomanos no se precipitaban en los asedios. Planificaban metódicamente. Los astilleros aumentaron la producción. Se reunieron transportes para llevar artillería, miles de soldados y enormes cantidades de suministros. Ingenieros estudiaron informes de inteligencia sobre las defensas de Rodas, especialmente las fortificaciones del puerto y las murallas orientales. El mando recayó en Mesipasa, un líder experimentado elegido para equilibrar agresividad con control. Sus órdenes eran claras: no arriesgarlo todo. No precipitarse. Aplicar presión constante hasta que los defensores se rompieran. El plan asumía tiempo. Tiempo para aislar la isla. Tiempo para agotar a la guarnición. Tiempo para desgastar tanto la piedra como la voluntad. Los otomanos no esperaban que Rodas cayera en un solo asalto dramático. Esperaban que colapsará gradualmente,
como un edificio hundiéndose lentamente en la arena. Mientras los preparativos continuaban, el Mediterráneo oriental empezó a cambiar. Los marineros notaban más buques otomanos moviéndose con propósito. Los suministros desaparecían de algunos puertos. Los rumores se extendían más rápido que los anuncios oficiales. Y Rodas escuchaba cada uno de ellos. Para la primavera de 1480, todas las piezas estaban listas. La flota reunida. Las órdenes selladas. Los soldados embarcaban sabiendo que no iban a una simple incursión, sino a una campaña diseñada para eliminar un problema que había existido demasiado tiempo. Cuando la flota otomana finalmente partió, no hubo grandes ceremonias. No hubo discursos resonando sobre el agua. Los barcos simplemente giraron hacia el oeste y comenzaron su lenta y deliberada marcha hacia Rodas. El asedio aún no había comenzado. Pero la cuenta regresiva sí. 23 de mayo de 1480. La flota otomana navegó hacia el oeste. La decisión estaba tomada. Esto no era una demostración de fuerza. Era una eliminación. La fuerza que comandaba Mesí Pasa era impresionante. Las fuentes contemporáneas hablan de decenas de miles de soldados a bordo de más de un centenar de barcos. Grandes galeras de guerra formaban el núcleo de la flota. Junto a ellas viajaban transportes cargados con infantería, caballos de caballería, ingenieros, suministros, y los verdaderos protagonistas del asedio, los cañones. No eran simples piezas de campaña. Eran monstruos diseñados para romper piedra. La flota no venía a amenazar y marcharse. Estaba preparada para quedarse frente a Rodas durante semanas, incluso meses, golpeando las murallas hasta que cedieran. Mientras cruzaba el Mediterráneo, su avance fue tranquilo, metódico, sin maniobras imprudentes. Solo el avance constante de una máquina militar segura de su poder. Cada milla recorrida reducía la distancia. Y el tiempo. Dentro de Rodas, la preparación era total. En el centro de la defensa estaba Pierre de Aubusson, gran maestre de los caballeros hospitalarios. Él entendía perfectamente la situación. Rodas no podía derrotar a un imperio en campo abierto. La supervivencia dependía de la preparación, la disciplina y la capacidad de resistir más tiempo del que el enemigo esperaba. Los defensores eran solo unos pocos miles. Caballeros, mercenarios, marineros, milicia local y ciudadanos armados. Muy superados en número. Pero organizados. Cada sector de la ciudad tenía su comandante. Cada tramo de muralla tenía hombres asignados. Cada soldado sabía dónde luchar, y dónde retirarse si la línea se rompía. Sin confusión. Sin pánico. Solo resistencia organizada. Y cuando llegó junio de 1480, los cañones hablaron. El sonido del primer disparo rodó sobre el agua como un trueno. La piedra tembló. El polvo explotó en el punto de impacto. El asedio había comenzado. Meses de bombardeo siguieron. Murallas agrietadas. Hombres exhaustos. Reparaciones constantes bajo fuego. Pero la ciudad no cayó. El momento más peligroso llegó en el puerto, en la defensa de la torre de San Nicolás. Allí se libraron algunos de los combates más feroces del asedio. Ataques repetidos. Barcos destruidos. Soldados luchando entre humo, polvo y escombros. Pero la torre resistió. Y con ella, Rodas. Finalmente, el tiempo comenzó a jugar contra los otomanos. Las enfermedades se extendieron por los campamentos. Los suministros se agotaban. El calor del verano pesaba sobre hombres ya exhaustos. Cada día de asedio costaba más que el anterior. Y la realidad se volvió imposible de ignorar. Rodas no caería rápidamente. Así que finalmente se tomó la decisión. El ejército otomano se retiraría. Los cañones se silenciaron. Los campamentos se desmontaron. Y la flota que había llegado con confianza se marchó sin victoria. Rodas permaneció en manos cristianas. El precio fue enorme. Miles de muertos. Grandes partes de la ciudad en ruinas. Pero la fortaleza había resistido. El sitio de Rodas de 1480 dejó una huella duradera en la historia militar.
Demostró los límites de la artillería contra una fortaleza bien preparada. Y convirtió a Pierre de Aubusson en un símbolo de defensa y determinación. Rodas caería décadas después, en 1522. Pero en 1480. Resistió. Porque a veces las mayores victorias no las logran los ejércitos más grandes ni los cañones más poderosos. Las logran las personas que se niegan a rendirse. Si esta historia te atrapó, dale like al vídeo y suscríbete para más historias profundas sobre las batallas que cambiaron la historia. Comparte este vídeo con cualquiera que ame las historias reales de valentía en medio del fuego. Y recuerda, la historia no trata solo de quien ganó, sino de quien se mantuvo firme cuando todo indicaba que debía caer. Espadas cruzadas, Pergamino.